Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que envuelve a dos de las estrellas más queridas y talentosas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de su decoración, y les prometo que lo que vamos a descubrir les va a sorprender y quizás hasta les dé algunas ideas para sus propios hogares. ¿Listos para un viaje al interior de sus espacios y desvelar qué hay detrás de su estilo? Antes de sumergirnos en este tema tan jugoso, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, volviendo a nuestros protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son conocidos por su carisma arrollador en pantalla, su talento indiscutible y, seamos honestos, por su belleza que deja sin aliento. Pero más allá de sus personajes y de sus vidas públicas, siempre ha habido un halo de misterio en cuanto a sus vidas privadas, y especialmente en cómo son sus hogares. Imaginen, dos personas con tanto estilo y con un alcance mediático tan grande, ¿cómo decoran sus espacios? ¿Son tan audaces y apasionados como se muestran en las series? ¿Buscan la sobriedad y la elegancia, o se atreven con la vanguardia? Pues bien, a través de un minucioso rastreo, análisis de algunas imágenes que se han filtrado, declaraciones puntuales y, sobre todo, entendiendo su personalidad y su forma de ser, hemos logrado armar un rompecabezas bastante interesante sobre el secreto de su decoración. Y no se trata solo de muebles bonitos o colores llamativos, sino de cómo estos espacios reflejan quiénes son, sus gustos, sus aspiraciones e incluso, la conexión que han tenido en el pasado. Vamos a empezar por Can Yaman. Sabemos que Can es un hombre de contrastes. Por un lado, esa fuerza y esa masculinidad que proyecta en pantalla, y por otro, una sensibilidad y una inteligencia que lo hacen cercano. En cuanto a su hogar, se rumorea que busca un equilibrio entre lo moderno y lo clásico. Piensen en líneas rectas, materiales nobles como la madera oscura y el cuero, pero con toques contemporáneos que le den frescura. Es probable que no le gusten los espacios recargados, sino más bien funcionales y con carácter. Imaginen un salón con sofás de diseño en tonos neutros, quizás grises o beige, complementados con una alfombra de lana de gran tamaño que aporte calidez. Las paredes podrían estar adornadas con obras de arte abstractas o fotografías en blanco y negro, que reflejen su lado más artístico e introspectivo. La iluminación, sin duda, jugaría un papel fundamental. Velas, lámparas de pie con luz cálida, y quizás alguna luz indirecta que cree una atmósfera acogedora y sofisticada. Un detalle que he percibido y que creo que es clave en la decoración de Can es la importancia de la tecnología. Es un hombre que está siempre conectado, y es muy probable que su hogar cuente con sistemas de domótica integrados que le permitan controlar la iluminación, la temperatura e incluso el sonido con solo un comando de voz. Esto, unido a un buen equipo de sonido para disfrutar de su música favorita, crearía un espacio perfecto para relajarse después de un día intenso de rodaje. Y no podemos olvidar su faceta de deportista. Imagino que debe tener un rincón dedicado al ejercicio, quizás con una pequeña zona de entrenamiento en casa, bien equipada y con una vista inspiradora. En cuanto a los colores, creo que predominarían los tonos tierra, los grises, el negro y el blanco con algún toque de color vibrante en elementos decorativos como cojines o jarrones. La madera natural, ya sea en muebles o en detalles arquitectónicos, aportaría esa calidez tan necesaria. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Si hay algo que define a Demet es su dulzura, su alegría y su estilo vibrante. Ella es una mujer que irradia energía positiva, y estoy convencido de que su hogar reflejaría esa misma vitalidad. A diferencia de Can, creo que Demet se inclinaría por una decoración más luminosa y colorida, pero siempre con buen gusto y elegancia. Podríamos estar hablando de un estilo más bohemio chic, o quizás un toque escandinavo con influencias mediterráneas. Imaginen paredes en tonos pastel como el blanco roto, el beige suave o incluso un azul cielo, que aporten luminosidad y amplitud. Los muebles podrían ser una mezcla de piezas modernas y vintage, con acabados en madera clara, ratán o mimbre, que aporten esa textura natural y artesanal que tanto se lleva. Los textiles jugarían un papel crucial en el hogar de Demet. Piensen en cojines de terciopelo en tonos joya, alfombras kilim llenas de color y con diseños geométricos, y cortinas vaporosas que dejen pasar la luz del sol.
Ella, al ser una artista en muchos aspectos, es muy y probable que tenga un espacio dedicado a su creatividad, ya sea un rincón para pintar, para componer música o simplemente para leer y desconectar. Las plantas, sin duda, serían un elemento esencial en su decoración. Candelabros colgantes, macetas de cerámica con diseños originales y un rincón verde lleno de vida crearían esa sensación de oasis personal. En cuanto a los colores, creo que Demet se atrevería con toques de rosa palo, coral, verde menta, y quizás algún detalle en dorado o plateado para aportar ese punto de sofisticación. Y ahora, lo más intrigante de todo, ¿cómo se reflejaría la conexión entre Can y Demet en sus espacios? Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la química que compartieron fue innegable y eso, de alguna manera, pudo haber influido en su forma de concebir un hogar, o al menos en la impresión que nos dan de él. Es posible que en algún momento sus estilos se hayan influenciado mutuamente. Quizás Can adoptó algún detalle más cálido y acogedor inspirado en Demet, y ella, a su vez, integró alguna pieza más robusta o con líneas más definidas influenciada por él. Pensemos en la posibilidad de que ambos, en algún momento de su relación, compartieran un espacio. Si fuera así, la decoración sería un reflejo de esa fusión de personalidades. Podríamos imaginar un salón donde los tonos neutros y las líneas modernas de Can se complementaran con los textiles vibrantes y las plantas de Demet. Quizás una mesa de centro de madera maciza, que evoca la solidez de Can, pero adornada con jarrones de cerámica de colores vivos, que hablan de la alegría de Demet. O tal vez una obra de arte abstracto con pinceladas fuertes y definidas, que represente la pasión de ambos, pero con matices de colores suaves y alegres que aporten esa dualidad tan característica. Es interesante observar cómo las tendencias de decoración también pueden jugar un papel. Si ambos son conscientes de lo que está de moda, pero a la vez buscan imprimir su sello personal, es probable que veamos una mezcla de lo actual con lo atemporal. Por ejemplo, si el estilo japandí está en auge, no me extrañaría ver elementos de este estilo en sus hogares. Líneas limpias, materiales naturales y una sensación de orden y calma. Otro aspecto a considerar es la importancia de la luz natural. Tanto Can como Demet son personas con mucha energía, y es probable que busquen espacios luminosos que potencien esa vitalidad. Grandes ventanales, espejos estratégicamente colocados para reflejar la luz, y una paleta de colores clara serían elementos comunes en sus hogares. Además de los muebles y los colores, los detalles son los que realmente marcan la diferencia. Para Can podrían ser libros de arte o filosofía, objetos de colección que reflejen sus viajes o sus intereses. Para Demet, tal vez fotografías de sus amigos y familia, recuerdos de viajes especiales, o elementos decorativos hechos a mano que aporten esa calidez artesanal. Y si pensamos en la cocina o el comedor, lugares donde se comparte y se vive, imagino que ambos buscarían espacios funcionales pero acogedores. Mesas de madera, sillas cómodas, y una iluminación cálida para crear el ambiente perfecto para compartir una comida. Ahora bien, todo esto es una especulación basada en lo que conocemos de ellos como figuras públicas. La realidad de sus hogares podría ser sorprendentemente diferente. Quizás Can es un minimalista extremo y Demet ama los colores neón. Nunca se sabe. Y precisamente ahí radica la magia de este tipo de análisis, en imaginar cómo las personalidades influyen en los espacios que habitamos y cómo estos espacios, a su vez, nos moldean a nosotros. Lo que sí creo firmemente es que ambos, al ser artistas, tienen una sensibilidad especial para la estética. No se conformarían con cualquier cosa. Buscarían la armonía, la belleza y la funcionalidad. Sus hogares serían sin duda un reflejo de sus vidas, de sus éxitos, y de esa chispa que los ha llevado a conquistar el corazón de miles de personas. Para mí, este ejercicio de imaginar sus decoraciones es fascinante porque nos permite conectar con ellos a un nivel más personal, más allá de las cámaras y de los guiones. Nos permite verlos como personas reales, con gustos y preferencias, que también disfrutan de tener un lugar donde sentirse a gusto, seguros y felices. Y quién sabe, tal vez en el futuro, alguno de ellos nos abra las puertas de sus hogares y podamos confirmar o desmentir todas nuestras teorías. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este misterio decorativo. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí y que, de alguna manera, les haya inspirado a pensar en cómo su propia decoración refleja su personalidad y sus sueños. En resumen, hemos explorado la posible decoración de Can Yaman, imaginando un estilo moderno con toques clásicos, funcionalidad y tecnología, y la de Demet Özdemir,
visualizando un espacio luminoso, vibrante y lleno de arte y naturaleza. También hemos fantaseado con cómo la conexión entre ello. Ese podría haberse manifestado en un hogar compartido, fusionando sus estilos para crear algo único. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, su tiempo es muy valioso y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo imaginan que son sus casas? ¿Coinciden con mis teorías? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta que me anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y de Met, o que simplemente amen la decoración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.